Buenos días, queridos jóvenes. Vamos a continuar con nuestra materia. El día de ayer habíamos visto el método de aproximaciones sucesivas para la resolución de ecuaciones no lineales. Hoy nos corresponde ver algunos métodos más al respecto. El segundo método que vamos a observar es este que lleva por nombre método de la posición falsa. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. Amigo, buenos días. Disculpa que le interrumpa, no estoy presentando pantalla. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sí. Aun cuando la bisección es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. Ineficiente en el sentido de que se requieren varias iteraciones. Ayer, para una exactitud de 1 por 10 a la menos 10, hemos visto que hay necesidad de 35 iteraciones. La pregunta es, ¿será posible para una exactitud bastante importante hacer el proceso iterativo de manera manual 35 veces? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y por supuesto la respuesta es, no vale la pena. No corresponde hacer 35 veces manualmente. Entonces, de lo que se trata es de acudir a un método numérico mediante lenguaje de programación. Esa es la realidad. Y al respecto quiero decirles que esta materia, que se llama análisis numérico, es una materia que está en todas las carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología, absolutamente en todas. Y nadie se va a animar a hacer procesos iterativos de manera manual cuando ese proceso va de un número de veces de 10 para arriba. Hasta 10 tal vez me podría animar a hacer. Pero no pues 25, 30, 35 veces como hemos visto el día de ayer. ¿No es cierto? Entonces, yo me pregunto un poco, y también va para ustedes, ¿será posible hacer análisis numérico sin lenguaje de programación? Y más todavía en el ejercicio de la tarea, cuyo programa voy a ofrecerles, para que ustedes no vayan al esfuerzo de programar. Lo voy a hacer ahora mismo. De manera que debemos quitarnos de la cabeza de que análisis es una materia manual. No corresponde de ninguna manera. Ahora, que programar sea algo exigente, de principio complicado, de principio no al alcance del estudiante, seguramente será por dos razones. Uno, que el estudiante no haya hecho computación para ingeniería, una materia
de la cual yo también soy docente y estoy preparando a los estudiantes para que el próximo semestre regular vengan al análisis numérico. Uno, porque no han hecho computación para ingeniería. Dos, porque lo están haciendo paralelamente, ¿no es cierto? Están haciendo paralelamente análisis numérico y computación para ingeniería, cosa que no corresponde. Y que después de haber hecho la materia de computación para ingeniería en algún otro paralelo que es el mío, que no es el mío, entonces vengan a esta materia y, por supuesto, tengan algunas dificultades en poder llevar adelante esta materia que se llama análisis numérico. Esa es la realidad, queridos jóvenes. Y no es una imposición, como algunas veces se dice. No es una imposición, es una realidad, una realidad. Y libros hay de todo. Hay libros de todo. Yo les voy a mostrar abriendo aquí está, por ejemplo, un libro interesante. Fíjense, ¿están viendo? Bien sencillito el libro. Dice MATLAB. Aquí está, solo que no sé si están viendo correctamente. Este es un libro de MATLAB, bien sencillo, de esas ediciones a ver, ¿cuál es? De Megabyte. Dice el título, MATLAB, métodos numéricos y visualización gráfica. Visualización gráfica. Entonces, estos libros económicos ustedes van a poder encontrar en la calle Calama y al final, ¿verdad? Donde están esas pequeñas librerías, MATLAB. Y en la versión 7. ¿De cuándo es esta edición? Vamos a ver. Antiguito, a ver dónde está. No veo fecha. No hay. No hay. Aquí está. Primera edición, marzo 2005. Son 16 años que tiene este libro en su primera edición. Y tiene varios programas. La ventaja es de que los programas que están en el libro, les voy a mostrar uno de ellos. A ver, ¿dónde está? Método. En la página 312. En la página 312. ¿Dónde está? Aquí está el programa. A ver, ¿se ve? Creo que ahí se ve un poco. ¿Se ve, jóvenes? A mí, ingeniero, me aparece la pantalla negra. A ver, vamos. ¿Qué es raro? ¿Por qué está así esto? A ver si en algún momento puedo arreglar. Pero el título del libro han visto, no.
Bueno, a ver, en algún momento. Por lo menos el título. ¿Se ve el libro? No, o es pantalla negra. Sí se ve, ingeniero. Ya, en este libro, en la página 312, está el programa para la primera práctica. Mismo les voy a mostrar. De todas maneras, no quisiera parar lo que hemos estado haciendo, que es un nuevo método. Para no estar leyendo todo, ustedes lo van a hacer, les voy a explicar de qué se trata muy rápidamente en este método. En este método habíamos visto que la distancia entre A y B hay que dividir en dos partes iguales y ver dónde se encuentra la raíz. Si se encuentra entre este nuevo valor M1 y A, eliminamos este. Listo. Tenemos M1 y tenemos A, la mitad de nuevo, y vemos dónde está la raíz. Está entre M1 y ahora M2, que eliminamos este valor y listo. Y avanzamos en busca de la raíz, que es el valor buscado. ¿Qué sucede en este método que se llama de la porción falsa? Vamos a agrandar el esquema. Lo que pasa es que el método simplemente toma este punto y este punto y traza una secante. Esta secante cruza, intersecta el eje de las X en este punto que ahorita se llama XR. Bajamos una perpendicular hasta tocar de nuevo la función que está en azul y nuevamente trazamos otra secante. Al trazar esta segunda secante hay otro punto de intersección, bajamos hasta la curva y de este nuevo punto trazamos otro secante que aquí ya no está hecho. Y raudamente nos estamos aproximando a la raíz. Ese es el algoritmo. Tan sencillo como eso. Entonces, siendo que este es un método altamente geométrico, ¿no es cierto? Lo que corresponde es ahora elaborar su algoritmo. El algoritmo dice, dado una función f de x continua en el intervalo a sub 0, b sub 0, solo que aquí está con x, pero esa es una simple denominación. Continua en el intervalo a sub 0, b sub 0, tal es que el producto de f de a sub 0 por f de b sub 0 sea menor o igual a 0. Igual que en el método de bisección. Entonces, entrar al siguiente proceso iterativo. Igual que en el anterior método. En vez de calcular m, calculamos w. ¿A qué es igual w? Es igual a f de a sub 0, ya que n al empezar es 0, multiplicado por a sub 0, que es dato, b sub 0 también es dato, menos f de a sub 0 por b sub 0, dividido entre f de b sub 0 menos f de a sub 0. Decimos n porque vamos a hacer este proceso varias veces. Entonces, este algoritmo es casi exactamente igual al algoritmo de bisección, con la única diferencia de que acá se calcula m y se toma la decisión, mientras que en este método se calcula w y se toma la decisión. Entonces, el nuevo valor obtenido
se utiliza en el algoritmo diciendo, si f de a sub n por f de w es menor o igual a 0, entonces establecer mediante asignación, por supuesto, que a sub n más 1 no cambia. Sigue siendo el valor de a sub n. B sub n más 1 es el que cambia, toma el valor de w. Si esto no se cumple, de lo contrario, quiere decir establecer que a sub n más 1 es el que cambia y b sub n más 1 es el que no cambia. Conclusión, luego f de x tiene una raíz o 0 en el nuevo intervalo. Entonces, el programa que nosotros hemos visto el día de ayer, hay que cambiar solamente en el cálculo de C, que ya no va a ser A más B dividido entre 2, sino va a ser este cálculo, donde para calcular f de b sub n debemos utilizar la función eval. Por lo tanto, antes de calcular C, después de for, vamos a anotar que x tome el valor de b para calcular f de b y que y o el otro valor de x, tome b para calcular el f de b. Entonces, con esos valores, FA, FB, FB, FA, más el valor de A y de B, calculamos W. O sea que los cambios a este programa son sumamente sencillos. El resto sirve absolutamente, de manera exactamente igual. Ahora, insisto un poco en este lenguaje, aunque el lenguaje oficial de la carrera es el Delphi. Pero el Delphi hay que estudiar, hay que llevar la materia de computación para ingeniería. Ahí es donde aprendemos a manejar ese lenguaje. Mientras que el MATLAB es un lenguaje más directo, así como estamos viendo en pantalla, Por lo tanto, el método de la posición falsa que estamos aquí viendo, podemos inmediatamente implementar aquí dentro, haciendo los cambios necesarios, los aumentos necesarios después del proceso iterativo for. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, Adelante. Le escucho. Don Joseph, ¿me quería decir algo? no, solo quería comentarle que sí se está entendiendo. Eso es lo importante, que se entienda lo que estoy explicando. Eso es lo importante. Y que no haya la decisión. Miren, hoy día, ¿cuántos alumnos están en la clase? Están 18 alumnos. Yo tengo una lista de 74 alumnos inscritos en esta materia y en este grupo. ¿Qué pasa con los 52 restantes? Bueno,
56 creo, 18 más 56, 74. Ya han fugado. Algunos se inscriben y ni siquiera entran a pasar clases. Llama la atención. Ahorita ha entrado Alejandra Nicole González. ¿No es cierto? Ni siquiera vienen a clases. Y algunos que empezaron la anterior semana ya han fugado porque 34 alumnos asistieron a las primeras clases de la materia. Y en la materia enseñamos pues con claridad, absoluta claridad. Como les decía en la clase anterior, como el profesor Condori, nadie se va con duda de lo que estamos haciendo. Nadie. Y si se van con duda es porque no preguntan. Muy bien, seguiremos avanzando. Entonces, el método ya está dicho. Ahora vayamos al tercer método. Al tercer método. Dice, el método de la posición falsa, este que acabamos de ver, cuya gráfica es esta, puede ser mejorado de varias formas. Uno de ellos es el método modificado de la posición falsa, una modificación a este método, que reemplaza las secantes a f de x por semirrectas de pendiente cada vez menores. Por semirrectas de pendiente cada vez menores, antes de que W caiga en el lado opuesto de la raíz de la siguiente manera. ¿Qué está queriendo decir este párrafo? Que W es la abscisa que se genera al trazar la secante. Eso es W, queridos estudiantes. Eso es W. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. Y ustedes saben perfectamente eso. ¿Por qué? Porque han hecho, pues, geometría analítica cuando estaban haciendo cálculo 1 y cálculo 2. ¿Y qué dice la geometría analítica respecto de W? Dice que W es la intersección de dos rectas. La primera es el eje de las abscisas y la segunda es la recta que pasa por este punto de coordenadas conocidas, A sub 0, F de A sub 0. Y este es el punto de coordenadas B sub 0, F de B sub 0. Y para calcular esa intersección tenemos una fórmula de cálculo. Y eso hemos aprendido en la materia de cálculo 1 y la materia de cálculo 2. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está lo feo de esta materia? No es fea la materia. Más bien es una materia que pronto nos va a ayudar en nuestra formación académica superior, porque utilizando los conceptos de esta materia y de computación para ingeniería, voy a poder elaborar mis programas de resistencia de materiales, de hidráulica, de geotecnia, de mecánica de suelos, de todo lo que viene hacia adelante. Entonces, yo digo, ¿por qué razón el estudiante va a tener que abandonar esta materia? En este momento 19 y 74 inscritos. Yo les pregunto a ustedes en este momento, y me gustaría que sí me respondan, ¿por qué razón tendrían que abandonar? Si lo que se hace aquí es enseñar con la mejor y la mayor calidad académica. ¿Alguien se anima a comentar? A ver, Milenka, ¿está en la clase? Sí, ingeniero, buenos días. Buen día, señorita.
Yo creo que desde mi punto de vista muchos abandonan por el mismo hecho de que computación con ingeniería va paralelamente con análisis numérico y al entrar, digamos, la primera semana de la clase yo creo que muchos se sorprendieron por la razón de que no saben programar. Me incluyo en eso, que recién estoy yendo aprendiendo y supongo que es por eso. Yo creo que tiene usted toda la razón. ¿Y quién es responsable? Y hablaremos un poco, bastante durito. ¿Quién tiene la culpa de esto? Por supuesto que el consejo de carrera, que agarra y pone dos materias el mismo semestre, donde uno tiene que ser previo al otro, a la otra materia. Así es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, cuando se inscribe el estudiante, nadie le orienta. Nuestras autoridades en la carrera no les dicen, pues, saben que jóvenes, primero hagan computación y después hagan nomás análisis numérico y les va a ir mucho mejor. De eso se trata. Bien. Ahora, estamos queriendo mejorar este método donde una vez que trazo la primera secante, ahora voy a trazar secantes de pendiente cada vez menores. Miren cómo son las pendientes, perdón, cómo son las nuevas rectas, ya no son secantes, ¿verdad? Entonces, aquí yo trazo la primera secante. Casualmente pasa por el eje de coordenadas. Bajo una perpendicular, corto a la función y aquí voy a trazar una pendiente, una semirrecta de pendiente menor. Se intersecta aquí bajo una perpendicular y voy a trazar una semirrecta de pendiente menor. Nuevamente en la intersección bajo una perpendicular y trazo una semirrecta de pendiente menor. Entonces, ¿de qué se trata? De elaborar un algoritmo, es decir, una secuencia de pasos para que se cumpla este escenario de cálculo. Nuevamente, ustedes pueden observar que este es un método gráfico, geométrico, que obviamente tiene su algoritmo. ¿El algoritmo qué dice? El algoritmo dice, algoritmo del método modificado de la posición falsa. Dada una función f de x continua en el intervalo a sub 0, b sub 0, tal es que f de a sub 0 por f de b sub 0 menor o igual a 0, ¿qué es eso? Lo mismo que en los otros métodos, lo mismo. Antes de entrar al proceso iterativo, efectuar las siguientes asignaciones. F mayúscula igual a f de a sub 0, ya que a sub 0 y b sub 0 son valores conocidos. G mayúscula igual a f de b sub 0 y w sub 0 igual a sub 0. O sea que estas asignaciones son perfectamente ejecutables. Luego entro al proceso iterativo. Nuevamente, para n0, 1, 2, 3, 4, hasta satisfacer una condición. Ahora, ¿qué cálculo debo hacer? Debo hacer el cálculo de W sub n más 1. ¿Saben qué? En este método, este subíndice es indispensable. Aquí no había necesidad de ese subíndice. No había necesidad de ese subíndice. Y este lado derecho de esta fórmula de cálculo de W es exactamente igual a esta, solo que esta fórmula tiene una diferente nomenclatura. Pero esta fórmula es exactamente igual a esta fórmula. ¿Por qué? Porque estoy trazando, estoy estableciendo
W sub n más 1, la intersección entre esta recta y la recta que se llama abscisa. Entonces, aquí voy a obtener un W sub n más 1. ¿Qué significa W sub n más 1? Quiere decir n0 más 1, 1, ya que W sub 0 ya tengo conocido. Entonces, voy a entrar a verificar esta desigualdad que es exactamente igual a esta. Exactamente. Y si esto es verdad, si este producto es menor o igual a 0, voy a establecer esta asignación y esta otra asignación que es exactamente igual a esta, donde aparece una novedad, una cosa nueva. ¿Cuál es lo nuevo? La asignación para G, que es igual a f de W sub n más 1. ¿Entendido, verdad? Ahora, dice, si también indentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto se cumple, voy a hacer estas asignaciones. Si también se cumple que f de W sub n por f de W sub n más 1 es ahora mayor a 0, entonces voy a establecer la asignación que dice f igual a f medios. Bien sencillo. F ya tengo conocido. Aquí está. Voy a dividir entre 2 y voy a volver a asignar a F. Si esto no se cumple, de lo contrario, quiere decir, voy a establecer estas nuevas asignaciones. Cambia A, no cambia B, y hay un nuevo F, que es igual a F de W sub n más 1. De lo contrario, hay que hacer estas asignaciones si también, fíjense que está indentado, este producto es mayor a 0, entonces el que cambia es G y es igual a G medios. ¿Qué viene después? Una conclusión que dice luego f de x tiene una raíz o 0 en el nuevo intervalo. En el nuevo intervalo. Aquí ha cambiado aquí ha cambiado B o aquí ha cambiado A y ese es el nuevo intervalo. Entonces, es un algoritmo también sencillo que tiene la misma estructura de este programa, solo que en vez de calcular M o C, primero, después del else, voy a introducir estas asignaciones. ¿Dónde están? Estas asignaciones voy a introducir. Y dentro del proceso iterativo, teniendo esto, voy a introducir estas instrucciones que no son complicadas, son absolutamente claras. ¿Está entendido, jóvenes? Esto quiere decir que el método de bisección tiene un programa en este lenguaje MATLAB que tiene la misma estructura, no digamos la misma, semejante estructura para el método de la posición falsa y el método modificado de la posición falsa. Es cuestión de manipular simplemente dentro de ese programa y podemos tener dos programas diferentes para cada método. ¿Está entendido?
¿Alguna dificultad en entender? Por favor, díganme. Todo claro, Inge. Esa respuesta quiero. Esa respuesta quiero. Que esté todo claro. Ingeniero, una pregunta. Entre Adelante. los tres métodos presentados, ¿cuál es el más preciso? Los tres son precisos. Los tres son precisos. ¿Por qué? Porque van cada vez acercándose más a la raíz. Solo que un método hace un número diferente de procesos iterativos. Uno más que otro. Pero el resultado va a ser preciso en cada uno de ellos. Por supuesto que no son los únicos métodos. Hay varios métodos, apenas hemos visto 3. En la materia yo muestro 8 o 9 métodos. Ahora, una pregunta es importante para ustedes. ¿Habrá necesidad de aprender 8 o 9 métodos? Seguramente no. Pero saben que cada método tiene sus particularidades y me está enseñando no solo el método, sino el mecanismo de cálculo. Y eso es importante. ¿Se dan cuenta? El mecanismo de cálculo. Estoy estoy continuando mi aprendizaje de programación, viendo otra clase de métodos. Estoy yendo en forma paralela en 2 objetivos. Conocer los métodos, importante, pero más importante en la manipulación interna dentro del lenguaje de programación de la secuencia de pasos que tiene cada uno de ellos. Ahora vamos a ver un cuarto método. Estos métodos se llaman métodos cesados. ¿Por qué? Porque la raíz está encesada entre A sub 0 y B sub 0 en los 3 métodos. Hay otros que se llaman los métodos abiertos y vamos a ver este que se llama el método de la secante en la tercera parte de nuestra lección. ¿Qué dice? Voy a pasar a este método, excepto haya alguna pregunta de los 3 métodos anteriores. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, entonces, dependiendo a qué método utilicemos, el número de procesos que vayamos a hacer también va a depender de la función, ¿no? No siempre del método que vayamos a utilizar, sino de la función también, Por ¿no? supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dependerá de la ecuación que vamos a resolver. Y lo fundamental es que cuando yo empiece o cuando yo le diga mejor al lenguaje que ejecute, necesariamente tendrá que haber una raíz entre A sub 0 y B sub 0. Si eso no sucede, no puedo utilizar ninguno de estos 3 métodos. Ahora, usted se preguntará, ¿y en la ingeniería civil hay problemas donde debo resolver este tipo de problema? Por supuesto que hay. Por supuesto que hay. Y que, para mí, lamentablemente, no se estudian en nuestra carrera. ¿Y por qué sucede eso? Porque han aparecido pues los famosos simuladores, que yo les llamo las cajas negras. Porque, ¿qué me enseñan a manejar los docentes, los videotutoriales?
me enseñan a manejar el software, que es una caja negra. Yo ni siquiera me doy cuenta qué sucede ahí dentro. Estamos en esa época en la que la caja negra es la que sirve, la que se impone, pero no se impone el conocimiento de cómo funciona la caja negra. Y por lo tanto, somos ingenieros de la computadora. No está mal, no está mal. Lo que está mal es no saber qué sucede en la caja negra. No sabemos que si yo he introducido mal datos, no voy a obtener resultados correctos. Y si utilizo esos resultados incorrectos, yo puedo hacer un diseño absolutamente errado cuando se trata, por ejemplo, del área de estructuras, o se trata del área de hidráulica, o de la ingeniería de túneles, o de la ingeniería geotécnica. Entonces, todos esos aspectos tenemos que saber, conocer. Y en esta materia de análisis numérico empezamos a darnos cuenta de esos aspectos. ¿Por qué? Porque en matemáticas me han enseñado a hacer las cosas erráticas, a resolver las cosas como sea. Aquí no hay resultados como sea. O aplico bien este algoritmo o no sirve para nada. ¿No es cierto? O escribo bien el programa tomando en cuenta estos detalles, o mi algoritmo y mi programa no sirven para nada, jóvenes. Ahora vayamos al tercer método. Si hay alguna pregunta, por favor, llámenme y díganme, pregunta. Y vamos a ir absorbiendo vuestras dudas. Se llama el método de la secante. Es un método abierto donde el proceso de cálculo voy a empezar con un solo valor. Dice, el método de la secante requiere, en este caso, de 2 valores iniciales, pero que no necesita que cambie de signo entre los valores dados. O sea, yo puedo tener el valor de A sub 0 aquí donde está y B sub 0 aquí, fuera de este punto, no encerrando el punto. Yo puedo tener A sub 0 aquí y B sub 0 aquí. Eso es método de la secante. Este método no se clasifica como un método cerrado, porque no encierra a la raíz. ¿Cómo empieza el método? Lo vamos a agrandar un poquito para ver el esquema, el dibujo. Fíjense. El valor conocido que tengo es x sub 0. Entonces, en el punto x sub 0, f de x sub 0, voy a trazar una secante. Voy a trazar una secante hacia x sub 1, f de x sub 1. Ahora, aquí, evidentemente, la raíz está entre x sub 0 y x sub 1. Pero cuando trazo la siguiente secante, ¿qué sucede? Ahora tengo x sub 2 y voy a trazar ahora la secante entre x sub 1 y x sub 2. Fíjense, la raíz está fuera de x sub 1 y x sub 2. No está encerrada entre estos puntos. Entonces voy a trazar esta segunda secante, por eso dice secante 2. Esta fue la secante 1. Al trazar la secante 2, tengo 2 puntos de intersección, aquí y aquí, entre x sub 2 y x sub 3. La raíz ha entrado de nuevo entre x sub 2 y x sub 3. Levanto una perpendicular y voy a trazar la secante 3, que puede estar fuera o dentro. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto,
no es un método cerrado, es un método abierto que me va a llevar, por supuesto, a la raíz valor buscado. ¿Qué dice el algoritmo? El algoritmo es más sencillo todavía que esto. Súper sencillo. Dice, dada una función f de x continua y dos puntos x sub menos 1 y x sub 0, entonces entrar a un proceso iterativo de cálculo de x sub n más 1, tal como estamos viendo acá, utilizando esta fórmula de cálculo. Y esta fórmula de cálculo es exactamente igual a esta. Y es exactamente igual a esta. Con la diferencia de que al volver debemos verificar si hay situación de convergencia, que dice hasta satisfacer una condición. Más sencillo todavía el método. Muy bien. Aquí hay ahora un inconveniente. El método, el programa de bisección, también puede acoger a este método, porque se necesitan dos valores, pero que no necesariamente f de x sub menos 1 y x sub 0, su producto sea menor o igual a 0. Eso ya no existe. Esa condición ya no existe. Pero existe un problema que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente al leer este párrafo. Dice, la convergencia es bastante rápida comparada con los métodos anteriores, pero en general no permite estimar cuán lejos de la raíz estamos. Esta es una deficiencia. También, f de x sub n y f de x sub n menos 1, que está en la fórmula, no es necesario que sean de signos opuestos. Por lo tanto, fíjense esto que es muy importante y delicado. Por lo tanto, es posible que se produzcan errores de redondeo. ¿Por qué? Porque vamos a restar dos valores que pueden ser muy cercanos entre sí. En situaciones extremas, aún podemos tener que este valor sea exactamente igual a este. Por lo tanto, tendríamos división entre 0. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque el programa que escribamos va a abortar. De tal manera que el cálculo de x sub n más 1 se hace imposible por división entre 0. Entonces, estamos ahora, disculpen la expresión, apaciguándonos de aquello que los docentes de matemáticas nos habían presionado. Aquí está el ejercicio, aquí están los datos, quiero resultados. Punto. Entonces, el trabajo del estudiante es sálvese quien pueda. Así de claro. Así de claro. Sálvese quien pueda. Y el estudiante empieza a resolver el ejercicio manualmente. Papel, lápiz, borrador, calculadora. Llega un momento en que el estudiante se da cuenta de que ha cometido algún error. ¿Qué tiene que hacer? Revisión. Desde donde estaba ha terminado y se da cuenta que hay error, regrese hasta encontrar el error. Encuentre el error, bórrese todo lo que ha hecho y continúe de nuevo desde el punto en que cree que está bien. A eso se llama solución errática. En análisis numérico no hay solución errática, no existe. Todo debe llevarse a la computadora mediante un código. Y punto. Ahí tendremos solución. Ahora, aquí hay una interpretación geométrica del método, pero no es la única interpretación geométrica. Existe otra más que voy a pasar a mostrarles. Esta es la otra
interpretación geométrica. Lo agrandamos. Ahí está. Aquí está, en este punto está x sub menos 1 y aquí es x sub 0. En realidad está f de x sub 0 y f de x sub menos 1. En la perpendicular al eje de las abscisas estará x sub 0 y estará x sub menos 1. Cuando yo trazo esta secante, voy a hallar x sub 1. Voy a desechar x sub menos 1 y la nueva secante voy a trazar entre x sub 0 y x sub 1. Y de esta manera voy a generar el valor de x sub 2. Voy a trazar una perpendicular y entre este punto de intersección y este en rojo voy a trazar una nueva secante. Esta es una segunda interpretación geométrica del método. Esta fue la primera, esta es la segunda. Muy bien. Ahora hablemos del inconveniente de la división entre 0. La solución a este inconveniente, a la división entre 0, es proceder con artificio matemático. Por primera vez vamos a hablar de artificio matemático. Aunque no primera vez, la segunda vez. Porque cuando hicimos error de truncamiento por discretización, ya introdujimos un artificio matemático. Trazar la tangente en el punto verdadero, acuérdense. La solución a la división entre 0, aquí división entre 0, es proceder con artificio matemático, sumando y restando en el numerador la misma cantidad, es decir, x sub n por f de x sub n, que nos llevará a obtener la siguiente expresión. Esto vamos a tener. Aquí estoy sumando f de x sub n por x sub n y estoy restando el mismo valor. ¿A dónde? Al numerador de esta ecuación de recurrencia. Y luego estoy haciendo un reordenamiento. Estoy llevando a un principio, luego estoy escribiendo luego estoy escribiendo el valor con negativo, aquí está, y finalmente estoy escribiendo este otro, un reordenamiento del numerador. ¿Para qué? Para poder factorizar valores comunes, en este caso x sub n y en este caso f de x sub n. Y ahora voy a distribuir este denominador entre este numerador y este numerador. Voy a distribuir. Como el corchete es igual al denominador, va a quedar x sub n. X sub n. Y aquí, ¿qué va a quedar? F de x sub n, el corchete dividido entre el denominador, y de esta manera estoy generando la ecuación número 7. A esta ecuación número 7 vamos a aplicar ahora el teorema del valor principal para las derivadas. Este es un teorema que ustedes aprenden, estudian, analizan y demuestran en la materia de cálculo. El teorema del valor principal para derivadas. Nosotros no vamos a demostrar, pero vamos a utilizar. ¿En qué consiste? Gráficamente, que es algo que ayuda, que visualiza la aplicación del teorema. Dice, en el punto de intersección x sub n menos 1, f de x sub n menos 1, x sub n y f de x sub n, este punto, vamos a trazar una secante. ¿Dónde está eso? Aquí está. Porque este numerador x sub n menos x sub n más 1 voy a llevar de denominador.
y por lo tanto 7 es igual a 8. Gráficamente dice, trácese esta secante. Y hallada esta secante, trasládese la secante tangente a la función. Por eso esta semirrecta es paralela a esta semirrecta y tangente en este punto E, de abscisa E. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que esta secante es igual a esta tangente. Y la tangente quiere decir primera derivada ordinaria. Eso he aprendido en cálculo 1. Y por lo tanto, este es el cateto opuesto, f de x sub n menos f de x sub n menos 1. Este en rojo es este numerador. Y esto en rojo es este denominador. Por lo tanto, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de este ángulo. Y tangente de este ángulo es su derivada. Es su derivada. Y en vez de este denominador, estoy escribiendo la derivada. Entonces, ya no hay división entre 0. Hay división entre la derivada de la función en x sub n. Y he generado, por lo tanto, esta ecuación de recurrencia, que dice x sub n más 1 es igual al valor de x sub n anterior menos la función dividida entre su derivada, y esa es la ecuación 9. ¿Qué hemos generado? Hemos generado un nuevo método, que se llama método de Newton-Raphson. Hemos generado un nuevo método de resolución de la ecuación no lineal f de x igual a 0. Dice ahora la teoría. Tal vez de las fórmulas para localizar raíces, la fórmula de Newton-Raphson, figura 5, sea la más ampliamente utilizada. ¿Qué nos está diciendo esto? De que la representación gráfica de este método es esta ecuación, figura 5. Si el valor inicial para la raíz es x, entonces se puede trazar una tangente, fíjense, x sub y es en realidad. El primer x sub y es x sub 0. Vamos a agrandar esto para que se vea de que hay una y por ahí abajo. Ahí está. Vamos a poner 16 nomás. Listo. Si el valor inicial para la raíz es x sub 0, aquí está, entonces se puede trazar una tangente desde este punto, que es x sub y, f de x sub y, una tangente de la curva. Aquí está la tangente. Por lo común, el punto donde esta tangente cruza al eje de las x representa una aproximación mejorada a la raíz, que se llama R. Entonces, en este punto de intersección voy a levantar una perpendicular y en el punto de intersección voy a trazar una nueva tangente. Intersecto, elevo una perpendicular y nueva tangente. ¿Y dónde estoy yendo? A la raíz R. Entonces, el algoritmo del método de Newton-Raphson dice, dada una función f de x continua diferenciable, que quiere decir que puedo hallar la derivada, y un punto x sub 0, aquí está ese punto. Entonces, entrar en un proceso iterativo
donde n varía 0, 1, 2, 3, etc., hasta satisfacer una condición. Efectuar el cálculo de x sub n más 1, es decir, los siguientes valores de x, mediante esta ecuación de recurrencia, donde aquí tengo la función y aquí tengo la derivada de la función. Punto. Listo, ya está el método. Planteamos ahora una hipótesis. Esta hipótesis es verdaderamente importante. ¿Qué dice la hipótesis respecto del método? La secuencia de valores x sub 1, aquí estamos viendo x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, etcétera, hasta hallar epsilon, que aquí se llama R, generada a partir de x sub 0, mediante la ecuación de recurrencia 9, cuando converge lo hace cuadráticamente. Esta es una hipótesis. Hay una lección importante en el cálculo que se llama sucesiones. Normalmente los docentes de cálculo no llevan esa materia, no enseñan. Esa lección no enseña. Sucesiones. ¿Qué estamos observando aquí? Estamos observando una sucesión de valores. Pero no es una sucesión cualquiera. Ninguno de estos valores yo puedo inventarme. Todos estos valores resultan de un cálculo numérico generado por esta ecuación de recurrencia. Entonces, esta es una verdadera sucesión de valores que tienen un fin, tienen un final de cálculo, que se llama epsilon y que aquí se llama R, y que se genera a partir de x sub 0 utilizando la ecuación de recurrencia 9. Y dice, cuando esta secuencia de valores converge, lo hace cuadráticamente. Entonces, esta hipótesis nos está preguntando a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, ¿qué diferencia hay entre una sucesión linealmente convergente, cuadráticamente convergente o cúbicamente convergente? Esa es la pregunta que nos está haciendo esta hipótesis. Y obviamente hay que dar respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre secuencias linealmente convergentes, cuadráticamente convergentes y cúbicamente convergentes? En otras palabras, nos está diciendo, ¿cuánto de matemáticas sabe usted, señor, señorita? ¿Ha llevado las materias de matemáticas solo para vencer? ¿O ha llevado las matemáticas para aprender? Además, y nos está preguntando de un capítulo específico que se llama sucesiones, porque les reitero, esta es una sucesión de valores. Entonces, vamos a tener que volver a nuestras matemáticas, ¿no es cierto? Porque nos están preguntando algo que supuestamente yo debería saber. Supuestamente. Pero que mis docentes seguramente no me han enseñado, no me han dicho que son sucesiones siquiera. Y ahora viene el docente de análisis numérico y me dice, ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de sucesiones? O tres. Linealmente convergente, cuadráticamente convergente y cúbicamente convergente.
Y esta expresión, estas tres expresiones, no son pues expresiones de prosa o verso, porque estamos hablando de temas absolutamente matemáticos. Y las matemáticas se escriben pues mediante funciones, mediante relaciones, mediante ecuaciones, mediante expresiones matemáticas. ¿Verdad de Dios? Consecuentemente, a esto hay que responder matemáticamente. ¿Y cuál es la respuesta matemática? Es el uso del concepto de error absoluto. Entonces, tengo que recurrir a esos dos conceptos importantes en matemáticas cuando yo genero valores numéricos de punto flotante. ¿Cuál es el error absoluto y cuál es el error relativo de estos valores generados que están yendo hasta epsilon o hasta r? Entonces, el error absoluto E sub n es epsilon menos x sub n. Y el error absoluto E sub n más 1 es epsilon, que es un punto fijo, porque ahí voy a llegar, ya no voy a avanzar a ningún lado más, porque aquí no tengo opción a trazar ninguna tangente. ¿Para qué ya voy a trazar tangentes? Entonces, el error absoluto en E sub n más 1 es epsilon menos x sub n más 1. Por lo tanto, matemáticamente hablando, una secuencia linealmente convergente relaciona este error absoluto con este error absoluto multiplicado por un factor A, cualesquiera. Pero cuando la secuencia es cuadráticamente convergente, existe un factor B, pero la relación es entre E sub n más 1 y E sub n al cuadrado. Mientras que cuando la secuencia es cúbicamente convergente, hay un factor C evidentemente desconocido por el momento, porque no estamos resolviendo un problema específico, y la relación entre el error E sub n más 1 y el error E sub n es cuando E sub n es al cubo. Entonces, la secuencia de valores es cúbicamente convergente. Y por lo tanto, estamos hablando las cosas con el rigor matemático correspondiente. No estamos hablando en prosa y en verso, sino a través de relaciones matemáticas. Y así tendríamos que hablar permanentemente en esta materia y en las materias desde el inicio mismo de vuestra formación académica, que se llama Álgebra 1 y Cálculo. No me estoy equivocando, jóvenes. De ninguna manera. Más bien lo que estoy haciendo es orientarles a que cuando ustedes hagan cálculo, sepan exactamente qué están haciendo y no estén yendo por el camino que yo llamo el camino errático de la solución a diferentes problemas. En ecuaciones, utilizando vectores, utilizando matrices, ecuaciones de todo tipo, incluso ecuaciones diferenciales. Queremos manejar un lenguaje matemático, un lenguaje preciso, un lenguaje preciso. Muy bien, entonces ya sé qué características tiene esta secuencia de valores. Ya conozco, cumplen esta relación matemática. Ahora, ¿cuál es la convergencia? ¿Cómo tengo la seguridad que planteado un problema voy a llegar a epsilon? ¿Cómo yo sé que eso va a suceder? Porque puede no suceder,
Por supuesto que sí. En vez de que haya convergencia, haya divergencia y nunca llegue al valor buscado épsilon. Entonces, tengo que establecer una condición de convergencia. Si a esta parte, a este segundo miembro, yo le llamo g de x sub n, por supuesto que sí puedo, entonces g de x será igual a x menos f de x dividido entre f' de x. No hay dónde perderme. Ahora viene la aseveración fundamental. Dice, está demostrado en el análisis numérico que la secuencia de valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, generada por la ecuación de recurrencia 9, aquí está, a partir de un valor inicial x sub 0, será convergente siempre que el valor absoluto de la primera derivada ordinaria de g de x sea menor a 1. Esto dice la ecuación de convergencia. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Calcular la derivada. Ya tengo la función, derivo. La derivada es igual a la ecuación 12. Sé derivar, ¿no es cierto? Derivada de x igual a 1, y aquí tengo la derivada de dos funciones que se dividen. Y de eso hay una fórmula de derivación. Este denominador voy a poner debajo de este, eso va a ser más 1, se cancela con este y queda simplemente f de x por f segunda de x dividido entre el cuadrado de f' de x. Saco el valor absoluto en ambos miembros y este valor tiene que ser menor a 1. Menor a 1. Esto quiere decir que si x sub 0 es la primera aproximación a la raíz de f de x, debe cumplirse que x sub 0 debe estar suficientemente cerca a la raíz de f de x igual a 0. F segunda de x, la segunda derivada, no debe ser excesivamente grande. Y f' de x que está en el divisor no debe estar muy próxima a 0 para que el método en estudio converja. Finalmente, aquí hay una cosa muy interesante. Aceptando que la función f de x tiene derivadas de todas las órdenes en el intervalo que contiene a la secuencia de valores, se puede desarrollar la función f de x sub n más 1 en serie de potencias por medio de la fórmula de Taylor de la siguiente manera. Esto ya hemos visto cuando estábamos haciendo error de truncamiento por discretización. Es decir, expresar f de x sub n más 1 en función de f de x sub n. Y esta es la ecuación, esta es la fórmula de Taylor. Admitiendo que x sub n más 1 es un valor aproximado a la raíz epsilon, se puede escribir de que f de x sub n más 1 es muy aproximadamente igual a 0. Entonces, en vez de este valor voy a anotar 0. Voy a anotar 0. Ahora, por otra parte, si estos dos valores, x sub n y x sub n más 1, están muy cerca entre sí, entonces elevado al cuadrado es un valor demasiado pequeño y por lo tanto este sumando es despreciable y el resto también. Porque no olvidemos que la serie de Taylor tiene infinitos sumandos. Entonces,
Este sumando más este sumando que estoy anotando aquí van a ser igual a 0. De este primer miembro igualado a 0, yo voy a despejar x sub n más 1. Y el valor de x sub n más 1 va a ser igual a la ecuación 9, que ahora estoy llamando ecuación 16. Lo que significa una segunda forma de deducir la ecuación de recurrencia del método de Newton-Raphson. Una segunda forma. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Dos caminos para obtener la misma ecuación de recurrencia. El camino largo y el camino corto. Ambos absolutamente válidos. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Inge, una consulta respecto a los métodos que ya mencionó. ¿Hay la posibilidad de resolver ejercicios y probarlos en el programa? Claro que sí. Ahorita mismo vamos a ver. Ahorita mismo. Ahorita. Quería llegar hasta este punto y empezar a ver ejercicios. Ejercicios. Eso es lo que nos interesa. Un ejercicio ya hemos visto. Un ejercicio ya hemos visto. ¿De acuerdo? Ya hemos visto. Este es un ejercicio que hemos visto y con programa. Evidente, don Joseph Kelly. Este ejercicio ya hemos visto. Ahora vamos a pasar a ver otros ejercicios, porque este ejercicio podemos resolver por cualquiera de los métodos que hasta ahora hemos visto. Yo les he dicho que los siguientes tres métodos, porque este es bisección, este es su diagrama de flujo, los siguientes métodos, que son posición falsa modificada y método de la secante, es cuestión de modificar este diagrama de flujo, siendo la base este programa. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un método diferente que se llama Newton-Raphson, donde ya no hay dos puntos, hay un solo punto que se llama x sub 0. Y mediante este x sub 0 y las tangentes en las intersecciones de las respectivas verticales, estamos avanzando a R y vamos a tener ahí una solución. Entonces, hemos deducido esta ecuación de recurrencia por dos caminos. Primero, utilizando el método de la secante y sabiendo que el método de la secante proviene a partir del método de la posición falsa. ¿Mediante qué? Mediante un artificio matemático. Aquí está. Hemos generado la ecuación 9. Y a partir de, bueno, esta es la ecuación de convergencia. Hemos visto que la secuencia es cuadráticamente convergente. A partir de la fórmula de Taylor, hemos vuelto a deducir la ecuación 9. Ahí paramos la teoría, porque queremos ver ejercicios. Por supuesto que sí. Y ahora vamos a ir a eso. A ver, ¿dónde están los ejercicios? Están por ahí. Aquí está, el primer ejercicio. Bueno, ahora ya es el segundo. ¿Qué dice? Dice, diseñar un contenedor cilíndrico de volumen conocido 0.20 metros cúbicos. Ya no voy a dibujar el cilindro. ¿Para qué voy a dibujar? Todos conocemos un cilindro. De tal manera que el área total sea mínima. ¿De qué área estamos hablando? La base, un círculo,
la tapa un círculo y la parte lateral que es el cilindro. Queremos que albergar estos 200 litros de líquido, agua, aceite, gasolina, queroseno, bueno, queroseno ya no hay, etcétera, ¿no es cierto? De tal manera que el área de material para fabricar el cilindro sea mínima. Entonces, el área total va a ser el área de la tapa más el área de la base. Eso es pi por radio al cuadrado 2 veces, tapa y base. Y la parte lateral, que es 2 veces pi por r, la longitud de la circunferencia multiplicado por la altura. El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por h. De este volumen, donde B es conocido y es igual a 0.20 metros cúbicos, es decir, 200 litros, yo puedo despejar el valor de H. Este valor de H voy a reemplazar en la fórmula del área. Ya no quiero ver más H, eso quiere decir. Y ahora, este es el área total de material que necesito. Para poder minimizar voy a derivar A respecto de R, que es el único valor desconocido en el miembro de la derecha. La derivada, 2 pi por R al cuadrado, es 4 veces pi por R. La derivada, siendo 2 veces B una constante, de 1 sobre R es igual a menos 1 sobre R al cuadrado. Es decir, 2 veces B dividido entre R al cuadrado, signo negativo. De aquí voy a despejar el valor de R. El valor de R va a ser igual a la raíz cúbica de B dividido entre 2 veces pi. Entonces, voy a tomar los 0.20, voy a reemplazar aquí adentro, voy a dividir entre 2 veces pi y voy a hallar la raíz cúbica. Y el radio va a resultar en 0.3169 metros. Este valor de R voy a reemplazar aquí. 0.20 dividido entre pi y dividido entre este valor al cuadrado. El resultado va a ser H, 0.6339 metros. Pero a mí no me han pedido R y H, a mí me han pedido área. Por lo tanto, estos valores voy a reemplazar aquí, tanto R como H. O simplemente aquí, donde solo necesito R. El material mínimo para fabricar este cilindro de área mínima es 1.8918 metros al cuadrado de material. Listo. El problema está resuelto. Bonito, ¿verdad, don Joseph Kelit? Sencillito. Sí, Inge. Pero no necesito análisis numérico para calcular esto. ¿Dónde voy a necesitar análisis numérico? Cuando yo digo, yo no quiero un tanque cilíndrico. Yo quiero un tanque que se ve muy comúnmente en en yacimientos donde hay silos que son de esta naturaleza, así. Yo quiero calcular el área mínima de este cilindro cónico invertido que tenga también capacidad de 200 litros. Entonces el ejercicio dice, calcular el área mínima de material para fabricar un contenedor cónico invertido, no es cilindro, es cónico invertido, de tal forma que tenga una tapa y paredes laterales de espesor insignificante que almacenará un volumen de líquido de 0.20 metros cúbicos. Entonces, vamos a la resolución del ejercicio. El volumen a almacenar es 200 litros. El volumen del
cono invertido es pi tercios r al cuadrado por h. El área total es primero la tapa, pi por r al cuadrado, más pi por r por g. Ese es el área total de este cono invertido, donde g es la longitud de este lado, que mediante el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de r al cuadrado entre h al cuadrado. Muy bien. El volumen ya lo tenemos, igualamos a 0. Y aquí vamos a despejar el valor de R. Aquí vamos a despejar el valor de R, que es igual a la raíz cuadrada de 0,60 dividido entre pi por h. Este valor de R vamos a reemplazar aquí en el área total. Aquí vamos a reemplazar. ¿Dónde está ese reemplazo? Aquí está. Pi por R, más G, ¿no es cierto? Más G. Y G es la raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado. Ahora, en esta ecuación del área total, R es conocido, es igual a la raíz cuadrada de 0,60 dividido entre pi por h. Este valor vamos a reemplazar aquí, aquí y aquí, en 3 lugares. 1, 2, 3. Y vamos a generar ahora el área total en función de h. Por supuesto que podíamos haber hecho en función de R, si nosotros despejábamos h. Hemos decidido aquí despejar R. Por lo tanto, al reemplazar R por esta raíz, aquí R y aquí R, lo que voy a hacer ahora es multiplicar, hacer desaparecer, estos dos paréntesis. ¿No es cierto? Al hacer desaparecer estos dos paréntesis, tengo esto. Entonces, para poder minimizar ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la derivada del área total respecto de h. Todos sabemos derivar, ¿no es cierto? Todos sabemos derivar. La derivada es esta que estamos observando. Haciendo algunas operaciones algebraicas, voy a llegar a esta ecuación. En el ejercicio del cilindro, esa ecuación es esta. Es 4 veces pi por r menos 2 veces b entre r al cuadrado igual a 0. Aquí puedo despejar r. He despejado y he calculado. Aquí la pregunta es, si aquí puedo despejar h, ¿puedo despejar h aquí? No, tengo menos 0,60 entre h al cuadrado multiplicado por esta raíz que tiene 2 sumando, 0,36 entre pi al cuadrado h al cubo más 0,60 por h dividido entre pi menos 0,36 entre pi por h al cubo más 0,30 igual a 0. ¿Puedo despejar h aquí? Por supuesto que no. No puedo despejar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar uno de los métodos que hemos aprendido para poder resolver esta ecuación. Ese valor, después de utilizar algún programa, porque manualmente va a ser muy difícil, el valor de h es 1.15176 metros. ¿No es cierto? Más o menos 1 metro con 151
milímetros. Con este valor de R voy a calcular R, que dice, bueno, aquí le faltan dígitos, dice 0.4072. Entonces, con ese valor de R, aquí falta el más, ¿no ve? El signo más. R al cuadrado más H al cuadrado raíz cuadrada, ese valor va a ser 1,2216. Entonces, el área total es pi por R. R es 0,4072, se repite aquí, más G, que es 1,2216. Entonces, esta es una operación aritmética. El área mínima calculada es 2.0837 metros al cuadrado. O sea que necesito un área de material más grande, porque es 208, que el del cilindro, que es 1,89. Pero para poder llegar a esta solución, he tenido que resolver esta ecuación no lineal. Y eso manualmente no hay, sino con alguno de los métodos que hemos aprendido, que manualmente es engorroso hacer, molestoso hacer. Preferible utilizar un programa para resolver esta ecuación no lineal, porque despejar es imposible. ¿Está entendido, queridos jóvenes? ¿Ha entendido don Joseph Kelly? Sí, Inge, todo claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos programa. Necesitamos programa. Y ahora les voy a mostrar un segundo ejercicio. ¿Cuánto ya estamos? 9:50, ¿verdad? Ya nos hemos pasado 5 minutos, ¿no es cierto? 5 minutos. ¿Qué voy a hacer? Voy a salirme para mostrarles el segundo ejemplo. Rapidito, me voy a salir porque tengo control de asistencia. Por favor, vuelvan a entrar. ¿Está bien? Para ver el segundo ejemplo. Y voy a ir al segundo ejemplo. Voy a ir al segundo ejemplo. ¿De qué se trata el segundo ejemplo? Bueno, aquí está el programa. Aquí está el programa para un segundo ejemplo, que vamos a ver de qué se trata. A ver, ¿dónde está el segundo ejemplo? Se ha perdido. Creo que está más arriba. Aquí está el segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Dice, elaborar una solución automatizada que resuelve el problema de la longitud máxima de escalera que puede trasladarse de un paraje esviajado hacia el paraje principal en interior mina, según el esquema siguiente. Tengo yo fabricado una escalera, voy a traer por acá y se va a atascar aquí. No va a querer ir a la derecha, se va a atascar. Entonces, eso quiere decir que esta escalera es demasiado larga. Y quiero calcular el área máxima
de escalera, el área máxima de escalera. Voy a reducir esto un poco. El problema ya está planteado. Voy a recorrer mis ecuaciones. Entonces, esta escalera voy a dividir en dos partes, L1 y L2. L1 se calcula sabiendo este ancho de interior mina, este ancho de interior mina y el ángulo alfa. Esos son nuestros datos. El ancho W2, el ancho W1 y el ángulo alfa. Entonces decimos, la longitud máxima de escalera que puede pasar es L1 más L2. L1 es igual a W1 entre el seno de beta. Aquí está el ángulo beta. Y L2 es igual a W2 entre el seno de gamma. Pero sabemos que alfa, beta más gamma es pi. Entonces, en vez de anotar gamma, aquí voy a despejar el valor de gamma, que va a ser igual a pi menos alfa menos beta. Entonces, la longitud máxima de escalera está en función de un solo valor desconocido que se llama beta. W1 es conocido, W2 es conocido y alfa es conocido. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar L respecto de beta. Respecto de beta. Ahí está la derivada. Aquí está la derivada. Y una vez que he derivado este sumando más este sumando que está acá, voy a generar una ecuación no lineal, donde W1 es conocido, W2 es conocido y alfa es conocido. Y de aquí quiero despejar beta. ¿Puedo despejar? Imposible. Imposible. ¿Cómo tengo que resolver esta ecuación que tiene dos sumandos? Primer sumando, W1 por coseno de beta dividido entre el seno cuadrado de beta, más W2 por el coseno de alfa más beta dividido entre el seno cuadrado de alfa más beta igual a 0. Quiero conocer el valor de beta que hace esta suma igual a 0. ¿Puedo despejar? Imposible. Imposible. No hay forma. ¿Qué debo hacer? Acudir a alguno de los métodos que hemos aprendido. ¿Está entendido, don Josep Kelit y el resto? No se puede despejar. No se puede despejar. Paramos aquí, queridos jóvenes, nuestra clase. Mañana continuamos. Y mañana vamos a estar viendo un poco de programación para resolver estos problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Muy bien. Mañana continuamos con clases. No estamos haciendo una clase demasiado rápida, lo estamos haciendo de manera que ustedes entiendan todo lo que hacemos paso por paso. Paso por paso. Muy buenos días, queridos jóvenes. Hasta mañana.